voy diciendo. Beatriz se va a encargar de ver cómo resolvió los problemas número 2 y 3. ¿Sí? Ahorita vemos el primero. Primero quiero que vean cómo lo resolvió ella. Ya se van a dar cuenta de qué tan tardado era, de qué tan complicado era. Pero, y por supuesto, Beatriz no es la única que los obtuvo bien, pero ella nos va a mostrar, ¿sí? El 2 y el 3. ¿Cuál es la idea? Yo les sugiero esto. Todos ustedes copien o tomen sus notas de lo que diga Beatriz por una cosa. Este, yo nunca lo espero, aunque siempre, bueno, no siempre, en ocasiones hay extraordinarios, o sea, en ocasiones alguien se va extraordinario, quizás raramente se vayan a título, pero si se dieran esos casos, se los digo, tanto los exámenes extraordinarios como un título, normalmente veo yo, digamos que los mismos problemas que vimos en el extraordinario, sí es seguro, seguro. Vemos los mismos problemas que vimos en los parciales, pero les cambio los datos, ¿sí? O sea, son exactamente los mismos, pero con otros datos diferentes. Entonces, para que vean ustedes que es conveniente que los copien o que tomen sus notas. Adelante, Beatriz. Sí, bueno, pues no sé si se acuerdan más o menos qué decía el problema 2. Sí, Dice todo lo que deben de tener. ajá, tenemos un producto y pues básicamente los datos que tenemos es que tenemos una demanda del 94,000, un costo por producir que sería de 1,450. Se supone que pues este producto se va a producir, ¿cuál es el propósito? Se supone que se va a hacer una mejora para facilitar la remoción de material sobrante. Entonces, pues menciona que antes se producían 2,380 piezas, ahora 2,540. Menciona que antes pues se detenía como el proceso para hacer la remoción de ese material sobrante cada 30 minutos y duraba 4 minutos pues ese proceso. Y ahora pues prácticamente se detiene el proceso después de 60 minutos y dura 4 minutos, ¿no? Entonces nos pide que pues saquemos el beneficio económico anual. Esto Pero esto que significa tienes aquí estos son datos. Estos que tienes aquí son datos del problema. Sí, estos son datos del problema, todo lo dice aquí. Lo que tienes en la E y en la F y en la G, en las columnas E, F y G también. Ah, no, no, esos no. Ah, es para Esos que ya les los expliques a tus calculé. compañeros, sí, para que Sí, vean para que sepan lo que hiciste tú. sí, nos pide el beneficio económico anual, entonces significa que el proceso nuevo pues va a ser mejor, ¿no? Entonces, pues calculé, las horas por mes. Estas ¿Cómo? horas por mes las calculé pues dividiendo la demanda entre las piezas por hora Ujú, que teníamos. sí. Ese es pues en el proceso anterior. Y en Y en el el actual es igual. pues, utilizamos lo mismo, la demanda, pero ahora las piezas que se están produciendo Sí, en ese. sí, así de sencillo. Una Y división. entonces nos dice que pues el costo por producir es de 1,450, lo multiplicamos por las horas por mes y pues básicamente eso nos da pues el costo por mes. Una operación. Ajá, pero Y no no lo la- pide anual, entonces pues anualmente nada más lo multipliqué por 12, sí, es porque el son costo 12 por mes. meses. Ajá, y pues nos da este costo de aquí. ¿Cuántas operaciones matemáticas llevas hasta ahorita? Que ni las hiciste tú, las hace la computadora. Pues ¿Cuántas 6, operaciones? Seis. 6. Pero son seis que una multiplicaciones y divisiones, nada más. Ujú. Luego, ya, Y pues nos pide el beneficio, entonces sería como la diferencia entre los dos procesos, el anterior y el actual. y ya. Y pues ya, nos Ya, eso da es todo. valor de 43,000. Eso era todo el problema. Eso era todo el problema. Bueno, todo el mundo vaya tomando sus notas. Le dije, ese era todo el problema. Ustedes califiquen si estaba complicado, si estaba difícil, si había que hacer muchísimas operaciones. Pues digo, hay dos cosas que tengo que reclamarles. Una de ellas es quienes pusieron resultados del examen pasado, no es igual. Y nada más se encargaron de poner los resultados. No son iguales. No son iguales. ¿Sí? Nunca son iguales, se los dije, pero pusieron los resultados.
Por una parte, hay quien escribió para este problema, escribió 2 hojas completas de puros cálculos con la mano, manuales. Tampoco era necesario, ya se dieron cuenta. Adelante. Sí, y en el inciso B nos pide cuántos turnos de capacidad de producción al mes se recuperaron para esa mejora. Entonces, pues lo que hice fue ver más o menos cuántos turnos se ocupaban para cada uno de los procesos. Primero, pues con las horas por mes, que son las que teníamos pues ya calculadas arriba, Ya no haces nada de las operación. que puse ahí, ¿no? Y pues para los turnos se supone que esas horas mes las vamos a dividir entre 8, que son las 8 horas que dice que Sí, tarda el proceso o sí, dura por día, me parece. sí, ahí Bueno, está en la es una que descripción. nos da el problema. Entonces, esas 39.5 horas que son al mes, las dividí entre las 8 horas que son por turno y me da de 4.94 y el actual de 4.63, pues si lo Una redondeamos, operación nada más. ajá, exacto. Y pues ya en este de abajo básicamente nada más lo redondeé Sí, y me da de 5 los dos. Entonces, pues básicamente si hacemos la diferencia entre estos dos nos da .31, que pues está sí, aproximado así a es. cero. Y pues Así usted es. nos había mencionado por ahí en una de las clases que si son los resultados de los turnos menores o igual a .5, pues no se consideran como un turno. Entonces, pues básicamente no, Pero este, el no- problema está aquí. Mira, cuando nosotros en la realidad comparamos .31 en unidades más pequeñas, ¿sí? .31 de 8 horas, ¿cuánto es? mm, Son casi 3 horas. sí, O sea, si lo comparamos, si ponemos ese resultado en unidades anuales, pues no es nada. Mensuales no es nada. Días no es nada. Turnos es muy poco, pero en minutos ya es muchísimo. sí, son muchos Y en minutos. segundos, por el tiempo ciclo de las piezas, en ciclos, 3 horas representan muchísima cantidad de piezas más. Pero en fin, ese era todo el problema, ¿cierto? Sí. Bien, ese era todo el problema del segundo problema. ¿Y el tercero? Ajá, y el tercer problema, pues básicamente es como uno que hicimos aquí en clase. Es igualito, Ujú. con menos datos inclusive, con menos cosas tenían que responder, pero es igualito. Sí, pues nada más aquí habla de las actividades que se hacen en una línea de ensamble. Dice que se producen 192 unidades, estos son los datos, y en un turno de 8 horas, que son 28.800 segundos. Lo que aquí hice, no, nos pide el tiempo ciclo, entonces nada más dividí la producción entre el tiempo producido por día, tiempo de producción por día, perdón, Ya, y da un total de 150 segundos por pieza. ya. En No el, veo. se- ajá. En el siguiente inciso dice cuál es el número mínimo teórico de estaciones y pues básicamente esto también es el tiempo ciclo entre el tiempo total. Este tiempo total pues está aquí abajito de la tabla, sería el Mm, tiempo total de todas las operaciones y sí, da un aproximado de 4.8 y pues yo consideré cinco. un... Sí, eso sí habíamos dicho que eran 5. Ujú. Entonces, pues ya dice que pues saquemos una solución y hacer el diagrama de precedencia. Este pequeño diagrama que tienes aquí, ese, Ajá, es sí, todo. este es el diagrama de precedencia que pues yo Sí, hice así es. basándome en la tabla que tenemos acá de No, las tareas predecesoras y todo eso, sí, adelante. tomando los tiempos. Entonces, pues ya dividí en estaciones, empecé por la actividad A y luego me seguí por la B y luego por la D para aprovechar pues esos segundos que me quedaban todavía y me quedó un tiempo inactivo de 5 segundos en la primera estación. En la segunda, pues me seguí con la actividad G y después con la E. No me fui por la F porque pues aquí se iba a quedar todavía Sí, unos... aplicando la regla, pues es lo que deberías hacer. Exacto. Y luego en la tercera estación, pues ya agarré nada más el H, creo que es el que tiene más segundos y me sobraron 5. Después la actividad I y la F y sobran 5 segundos igual al final. Y al final la C y la J y sobran 5 al final. También calculé aquí, no era necesario, pero calculé el tiempo inactivo total, que fueron pues los tiempos sobrantes de todas las estaciones, y me dio de 30 segundos.
Y en el siguiente inciso piden cuál es la eficiencia y el retraso de equilibrio de la solución encontrada. Esta eficiencia, pues básicamente es el tiempo total entre las operaciones por el takt time. Estas operaciones, pues son nada más las estaciones que obtuvimos. Entonces, pues fue el tiempo total, 720 me parece, entre las 5 operaciones Sí. por el takt time. El takt time, pues es igual al tiempo ciclo, que fue de 150. Y me dio la eficiencia de 96%. Y también pide el retraso de equilibrio. Entonces, esta eficiencia del 96% indica un desbalance del 4%. Este nada más es el 100% menos el 96%. Así de sencillo. Y en la E nos pide balancear la línea utilizando la regla de tiempo de operación más larga. Y pues para eso puedes utilizar una matriz. Entonces, pues yo lo único que hice fue obtener una tabla de pues esta tabla que ya había desarrollado. Nada más utilicé estas 3 columnas: la estación, la tarea y el tiempo de la tarea. Y pues básicamente así fue como lo hizo. Lo ¿Le puedes dividió. subir a la gráfica? Digo, ¿le puedes subir a la matriz? No, a la matriz. No, que se vea la matriz. Ahí, esa matriz. De hecho, esto es la respuesta al último inciso, ¿sí? Pero es algo que ya habían hecho. O sea, aquí la agrupación de tareas por cada estación se da de esta manera. Así es como debió haber quedado. Así tal cual como lo tienes, no hay problema. Ese tiempo de la tarea es una copia, no tienen que hacer muchas operaciones. Era una copia de lo que ya tenían como datos. Todo esto son copias de los que ya tenían como datos. Esto, por supuesto, que viene siendo también un dato que ya se tenía, pero que igual pueden hacer una diferencia y de aquí pueden encontrar todo lo que es el tiempo restante no asignado. Pero bueno, ese es todo el segundo y el tercer problema. Segundo y tercer problema. Listo, Beatriz, gracias. Sí, gracias, profe. Pues no está, así estaba de complicado el examen. Bien complicado con un montonal de operaciones. ¿Sí? Y el que no estaba complicado, y aquí tengo que, lo dejé para el último porque tenemos que hacer bueno, al menos no es que lo tenga que hacer, pero lo tengo que mencionar y decir. No era complicado, pero híjole, algo tenían que hacer ahí, que era pensar un poquito. No era, por supuesto, no era muy problemático, pero había que pensarle un poquito. Ahora, sí quiero decirles algo que está relacionado con ese problema y que ahí se van a dar cuenta de otras cosas, ¿sí? Bien, déjenme ver nada más. Les voy a mostrar el primer problema. Les voy a mostrar el primer problema, que no tiene mucho problema tampoco. Voy a quitar, voy a quitar estas columnas para que se vea, se alcance a ver todo. Bien, ustedes tenían el primer problema, ¿sí? Tenían la descripción, y hay una cosa que les quiero mencionar y que no tiene nada que ver con el resultado. Ahorita les digo por qué. Me preguntaban de la mano de obra en horas. Véanlo ahí primero. Ahorita vemos, pero véanlo de esa manera. Me preguntaban de la productividad de mano de obra, ¿sí? Ahora bien, resulta que para calificar esto, no es que lo haya omitido. Simple y sencillamente, déjenme, ahorita les voy a plasmar algo. Bien, ahorita se los voy a poner por aquí. Bien. En esta parte donde tienen el costo de 45 pesos, nuevamente no es que esté equivocado, ahorita lo quito todo eso, sí quiero que lo contemplen, para poder resolver, y sí tienen razón quien me los dijo, para resolver la mano de obra en horas y para resolver la productividad de mano de obra en horas, se requería ese dato. Pero resulta que y lo reconozco y así lo expreso, por un error mío, esto debió haber sido aquí por hora. Solamente de esa manera hubieran podido sacar esos dos conceptos, tanto el de mano de obra en horas como la productividad de mano de obra en horas. Ahora, ¿por qué les digo que ni se preocupen?
porque a pesar de que yo lo pude haber omitido y dije, no lo cuento, pues hagan de cuenta que lo conté como si como si todo el mundo lo tuviera bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí fue una cosa que a mí me faltó ponerle, que estaba en esa cantidad, 45 pesos por hora, no eran 45 pesos nada más, eran 45 pesos por hora, ¿sí? Y digo, no es justificación, si ustedes se dieron cuenta en la hora en que les envié el examen y la hora en que lo terminé, pues lo terminé casi cuando empiezo yo mis clases, y entonces pues lo estaba haciendo muy rápido, pero bueno, esta es una situación, error mío, que no les cuento a ustedes en lo malo, sino en lo positivo, aunque no lo hayan contestado, yo se los consideré como si hubiera sido bueno, aunque no es una cosa que haya influido demasiado. Calcular la mano de obra no tenía caso, lo que se les pedían eran estas tres cosas, básicamente. Estas tres cosas eran las que se les pedían. Entonces, pues, no tenía mucha influencia, no tiene influencia para nada en sus resultados, pero les digo, precisamente esta parte se las puse correctas a todos, aunque no lo hayan hecho. ¿Sí? Segundo, Eh, enseguida también hay otra cosa. Ya todo lo demás es posible hacerlo. No hay ninguna dificultad en hacerlo, ¿sí? Todo se puede plasmar. Y lo vamos a hacer ahorita rápidamente para que lo tengan ustedes, mm, para que sepan qué tan complicado estaba, ¿sí? Este era el que representaba más operaciones, pero más que representar operaciones era entender lo que decía la descripción, ¿sí? Ahora bien, no es complicado, por supuesto. Vamos viendo. Miren, teníamos nosotros todos estos datos. Por ejemplo, teníamos datos para cada... Voy a ir rayando algo que ya había hecho aquí para que lo tengan. Esto aquí no tiene nada todavía. Perdón. Esto es lo que tenemos que contemplar. Tienen ustedes, ¿sí? Tienen ustedes las semanas laborales. Estos son datos. Todos estos son datos que tomamos de la descripción, ¿sí? En el caso, pues, por ejemplo, de las semanas laborales, pues eran 4, del costo por pieza, pues eran 45, pero les decía, esto era los 45, y aquí es donde les decía, es 45 pesos la pieza, pero porque es costo unitario, y perdón, es por hora, ¿sí? Esto debe haber sido por hora, pero bueno, ese dato únicamente le sirve para calcular la mano de obra en horas y la productividad de mano de obra en horas, no tenía problemas, ¿sí? Hagan de cuenta que es como si lo hubiéramos borrado, aunque se les puso bien. Bien, el costo unitario de material. No había otra alternativa más que multiplicar, en este caso, multiplicar lo que venía siendo el costo por pieza, pero por 6.70, perdón, por 6.75 por el 15%. En el de otros gastos adicionales, pues era algo que también tenían que multiplicarlo, pero era por 6%. Y estos eran los resultados a los que llegaban. Ahora, para que tengan una idea de todos los datos que, al menos que yo consideré. Para cada una de las semanas, por ejemplo, tienen ahí la semana número 1, la semana 2, la semana 3, la semana 4. Para todos se hacía lo mismo. Me decía, como un dato, yo tengo piezas aceptables 7.798, pero tengo piezas sospechosas, ¿sí? Y esta es la clave. Si piezas sospechosas serán 40. Las piezas sospechosas, inclusive se los mencioné cuando me lo preguntaron, y se los puse ahí está por escrito en la grabación del video. Ahí lo dice, solo son sospechosas, no rechazadas, son sospechosas. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces yo tengo una producción total de esta cantidad para las 4 semanas, ¿sí? Para las 4, ¿sí? Y nuevamente, es el mismo concepto de piezas sospechosas, el mismo concepto de piezas sospechosas, los totales que tienen por ahí, los totales, ya, caray, son cuatro conceptos de piezas totales. Pero también necesitamos algo más, como datos de costo. El costo no era más que una sumatoria, perdón, era uno de los datos que teníamos que contemplar y que ya estaban dados como datos, no era algo que tuvieran que calcular, ¿sí? Estaban dando como datos para cada una de las semanas. No tenían que hacer nada con eso, pero eran datos. Ahora bien, todos esos datos los plasmábamos, por ejemplo, en esta matriz, ¿sí?
¿Qué les puedo decir? En el caso, por ejemplo, de la primera, en el caso, por ejemplo, de la primera, el costo, perdón, la producción total, pues esto lo tomábamos de aquí, ¿sí? Perdón, este lo tomábamos de aquí, ¿sí? Oh, qué caray. Este lo tomábamos de aquí, este lo tomábamos pues de aquí de estos datos, otra vez. Bueno, este lo tomábamos de estos datos, este lo tomábamos de aquí, ahorita lo ponemos en color, y este lo tomábamos de esa parte, ¿sí? Y tenían ustedes esos tres valores, ¿sí? Esos tres valores. Ahora, ¿qué hacíamos con el costo de producción? Pues el costo de producción simple y sencillamente era un dato que se daba, ¿sí? Y ese dato era este que tienen ustedes aquí. Dato, ese dato lo tenían ustedes aquí y pues, no representaba otra situación más complicada. Ahora, en cuanto al costo unitario del material, pues nada más era la sumatoria de lo que teníamos nosotros en esta parte, ¿sí? Era esto y pues lo plasmábamos de esta manera, ¿sí? Lo plasmábamos de esta manera. Luego, perdón, ese era el costo unitario de mano de obra, ¿dónde está? Costo unitario de mano de obra, está equivocado, este debía haber ido aquí. El costo unitario de mano de obra era, por ahí debe estar. ¿Cuánto dice en la descripción? Déjenme ver. ¿Cuánto dice en la... Cuenta. No. No decía costo unitario de mano de obra. Mano de obra. Sí, sumaba varios. Ya. Esos valores eran, creo que eran, ay, me acuerdo yo, no eran 20. Irme a su examen. 4 y 1.5. Ok, 24 y 1.5, perfecto, ¿sí? Que representaba lo que era el costo unitario de mano de obra, ¿sí? Bueno, para no ponerle todo, mano de obra, ¿sí? Costo unitario de mano de obra, ¿sí? Entonces, este valor que tenemos aquí, pues era el que teníamos nosotros en esta parte, ¿sí? Una sumatoria nada más. Lógicamente ahí va cambiando pues los valores porque es la referencia que tengo, ¿sí? Miento, este no debió haber cambiado. Este no debió de haber cambiado. Porque este es igual que este. Este no debe haber cambiado. Este es igual a esto, ¿sí? Caray, porque está cambiando. Bueno, es ¿cuánto era lo que habíamos sacado? 6.75. 6.75 para los tres. Luego tenían otros gastos adicionales, y esos gastos adicionales representaban el 6%, el 6% de lo que era, déjenme ver, 6% son 45 por punto, sí, era... Es 2.7. ¿Ya lo hiciste? No, pero es que ahí lo tienen ustedes al lado. Ah, Chihuahua. Ahí abajo. Sí, tienes razón. Aquí está. 2.7. Ya, para tenerlo en las demás. Oh, qué caray. 2.7. 2.7. Y por último teníamos el costo de mano de obra total, pero pues ese costo de mano de obra pues normalmente ya lo teníamos plasmado nosotros. Déjenme ver, por aquí en estos datos que teníamos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos 42.250. 42.250, para que tengamos una idea. Y
Tenemos estos valores. Todos son datos, estos son datos, no se, ni se preocupen de eso. De una manera rápida, vamos viendo. Bien, tenemos ya todo lo que es necesario. Ahora bien, ¿qué necesitábamos hacer nosotros? Pues ahora sí nada más plasmar los datos, plasmar estos datos. Por ejemplo, bueno, plasmar estos datos, pasarlos, por ejemplo, a esta parte. Y otra vez, sí. Eran, voy a ponerlos todos completos, no importa que me tarde. 7.838, 8.550, 8.257 y 8.112. Bien, dentro del costo total de producción, pues era lo que me cuesta una pieza por la cantidad de piezas que tengo yo. Alguien que me vaya ayudando con esos datos para no estarme brincando, ¿cuánto por cuánto era? Era esta cantidad igual a esta cantidad por 45. 45. Bien, pues, porque, ya sé. Esta cantidad por 45. Eso era todo lo que tenían que hacer. Profesor, yo ahí tengo una duda. Dime. El costo de mano de obra total, ahí no coincide con el costo unitario de mano de obra por el número total de producción. Ahorita vamos a ver, ahorita que lleguemos ahí, estamos viendo ahí en este problema, ¿sí? Ahí no Ok. tienes más que repetir todos estos valores que tienes aquí, porque es el costo de mano de obra total y así te lo especificaba. O sea, no era más que algo que ya tenías como un dato. Ay Dios, sí, son puros datos, son los datos que tenías que sacamos de esta parte de por acá y son estos mismos datos que tienes aquí. No hay otros datos, ¿sí? No hay otros datos, eso es lo único que tenemos que hacer. Ahora, se lo voy a hacer nada más para que tengan una idea de que si nosotros hubiéramos tenido que sacar la mano de obra en horas, ¿alguna idea que tengan ustedes cómo podía salir la mano de obra en horas? Ay Dios, ese no es. Pues así como dijo, solamente tenemos que dividir la mano de obra total que nos había dicho entre los 45 pesos por hora. Esa no Bueno, es. 45 unidades monetarias, Es ¿no? esta. Es esta. Entre 45, ¿no? 45. No hay alternativa. Perdón, no es entre 45, es en mano de obra, porque es mano de obra. No es costo de producción, es en mano de obra. Entre esa cantidad. Checa, por ejemplo, checa las unidades, ahí te va a dar las unidades. O sea, esas son las unidades que te va a dar. No puedes hacerlo como lo tienes ahí arriba con los 45, ni puedes irte sobre el costo de producción, porque estamos hablando de horas, de mano de obra en horas, sino del costo de producción. El costo de producción es una parte nada más. O para que lo entendamos de otra manera, el costo de mano de obra es una parte de lo que es el costo de producción para la mayor parte de las empresas. Ya no tienes alternativa. Pero ahí Profe, las unidades no nos dan horas, profe. Está dividido chécalo. en unidades Chécalo. monetarias entre unidades monetarias, ¿no? Y ¿por qué periodo? Te dije, no te den horas si no estabas al principio, te dije porque a la descripción del problema le faltaban las horas por hora. ¿Sí? Por eso es que eso que me faltó a mí en esta parte, esto que me faltó a mí como un dato, bueno, no, el dato está correcto, sino que me faltó ¿cómo se llama? La, dividirlo en que fueran unidades monetarias por hora, ¿sí? Unitarias monetarias por hora, que es este valor, eso es lo que debería haber sido. Y lo que digo, sí, tienes razón, lo que digo ahorita tu compañero es esto, es esta cantidad, espero que no haya entre esa cantidad, ¿sí? Una división nada más, será una división. Digo, pero, pues sí.
sí, no había diferencia por esa cosa que me faltó a mí de las unidades, ¿sí? No por otra cosa. Es lo que me faltó a mí por las unidades. Pero, pues, como les digo, no lo contemplé ni siquiera como que lo hubiera omitido yo, sino como si ustedes lo hubieran hecho correcto, aunque muchos no lo hicieron. O sea, pero la manera en cómo se obtiene, pues sí, nada más es eso. Profe, tengo una duda. Es que, Dime. bueno, yo tenía así eso, pero se me hizo muy irreal tener 1000 horas en una semana. Sí, no, pero ¿Ahí yo, cómo se interpreta? ¿O no, solo es por el había dicho, ejercicio? no, yo les había dicho que hay muchas cosas, se los dije en una de las clases, que va a haber muchas cosas en las cuales los datos aparentemente no son congruentes para la realidad. O sea, puede ser, mire, y en algunos casos va a ser así. Te vas a encontrar problemas donde, por ejemplo, mira, originalmente el segundo problema que tenemos ahí, el segundo, sí, era el segundo. Originalmente lo había preparado para que te diera cosas negativas en lo actual, no en lo anterior, sino en lo actual. ¿Qué significaba eso? Cuando tú lo ves y ves los resultados, te vas a preguntar, es que no puede dar negativo. ¿Y por qué no puede dar negativo? Bien sencillo, porque si da negativo quiere decir que lo que hiciste no sirvió para nada, aunque hayas producido más. Pero si estás trabajando con, por ejemplo, con unidades de productividad, lo que hiciste, sí, produjiste más, pero no fuiste productivo. No fuiste productivo. No es lo mismo dividir una cantidad de piezas por 10 personas que la misma, o un poquito más de cantidad de piezas que con 12 personas, por ejemplo. O sea, quizás los datos y los resultados puedan parecer inexactos o incongruentes, pero sabes bien que no me interesa a mí eso. A mí lo que me interesa es que sepas cómo lo estás haciendo. O sea, que sepas que independientemente si ese dato es real o no, si es congruente o no, es que sepas cómo lo calculaste y cómo lo vas a calcular, a pesar de que puedan ser incongruentes, ¿sí? No hay mucha opción en eso. Y en la siguiente, que era el material total, exactamente algo muy parecido. ¿Qué tenían que hacer? Y ustedes pueden deducirlo fácilmente. Eran estos, espero que no me fallen, 675. ¿Por cuánto? Pues por esto, pues es todo lo que tienen. Esto es todo lo que tienen. Ya, tampoco había diferencia. Otra vez. Y eso es todo lo que tienen. Una multiplicación nada más. Les está pidiendo el material total. ¿Cuánto me cuesta uno? 675. ¿Cuánto me cuestan 8,257? Ahí es al revés. Le da eso porque no fijó la variable de los 6.75. ¿Perdón? Que sí le daría, o sea, es que no le está dando porque no está fijando las variables que, por ejemplo, el de 6.75, y la fija con el signo de pesos y ya le va a dar en todas las casillas. Sí, es lo que me va a dar. Más que quiero que los vayan haciendo todos para que vayan, entendiendo cómo es que se fueron calculando, ¿sí? Paso por paso para que lo vayan contemplando, ¿sí? Así era. Eso era, pues digamos que eso era todo. ¿Alguien tiene lo de los otros gastos totales ya para no calcularlo? Sí, la primera semana son 21,162. 21,162, a ver, multiplicaste, bueno,